Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Durante nuestra separación con mi esposa, viví en un auto mientras apoyaba a mis hijos, y mi esposa cambió el nombre de nuestro hijo sin decirme. En 2019, mi esposa, 29F, y yo, 31M, nos separamos antes de que naciera nuestro tercer hijo. Durante la separación, yo vivía en un auto muy pequeño porque no podía costear un lugar y, al mismo tiempo, aportar para nuestros hijos. Mientras tanto, ella se quedó con sus padres, pero no me permitió quedarme ahí con ellos. Además, durante ese tiempo, sin decirme nada, cambió el nombre de nuestro hijo a mis espaldas. Todas estas cosas hicieron que sintiera resentimiento hacia ella. En ese momento, mis ingresos eran bajos, pero sabía que mis dos hijos necesitaban mi apoyo, así que entregaba el 50% de cada cheque de pago para ellos. Esto me dejó sin nada, vivía en un auto, comía solo un par de veces por semana y apenas podía mantenerme con agua que recogía del enfriador del trabajo. Finalmente, conseguí trabajo como conductor de camión Uber de Road, lo que al menos me dio un lugar para quedarme y un salario decente. Poco después, nació nuestro hijo menor y nos reconciliamos. Al principio, todo parecía ir bien, pero en los últimos 2 o 3 años he empezado a sentir un resentimiento creciente que me lleva a pensar en el divorcio. Sé que tengo defectos y que no soy un esposo perfecto. A veces, tengo problemas de enfados que, aunque nunca se han descontrolado a un punto extremo, me llevan a cerrar puertas de golpe o frustrarme de más. Por mi trabajo, suelo estar tan agotado que descuido algunas responsabilidades en casa, como cargar el lavavajillas o jugar con los niños. No soy perfecto, pero realmente hago lo posible por ser un buen padre y esposo. Desde que nos reconciliamos, siento que mi esposa ha perdido cualquier interés en mí. Nunca quiere ver programas de televisión que yo elijo, pero se molesta si no quiero ver los suyos, los cuales están llenos de actores masculinos en forma. Apenas muestra interés en la intimidad, y cuando lo hace, parece ser solo porque quiere algo a cambio. Nuestra vida en el dormitorio se ha convertido en una especie de negociación. Mi esposa trabaja a tiempo parcial, solo 4 a 6 días al mes, mientras que yo trabajo de 65 a 85 horas por semana. Aún así, cuando llego a casa, se espera que limpie, cocine mi cena y lave la ropa, además de hacerme cargo de cualquier otra tarea que ella haya dejado pendiente. Aunque intento ayudar, hay días en los que estoy tan agotado que caigo dormido sin siquiera haber arreglado la cocina. Cuando intentamos hablar de nuestros problemas, casi siempre terminamos discutiendo. Ella quiere desahogarse conmigo, pero no escucha cuando intento explicarle mis propias preocupaciones. Si trato de expresar lo que siento o de hablar de los problemas que veo, de inmediato me convierte en el villano. Pienso que algunos de nuestros problemas podrían resolverse con consejería matrimonial, pero he escuchado que a veces no es muy efectiva, ya que muchas veces ofrecen soluciones generales, como dar abrazos y cumplidos un cierto número de veces al día. Mi esposa suele sentirse abrumada y prefiere que no la toque después de lidiar con los niños, por lo que no creo que este tipo de consejos funcione para nosotros. Entonces, mi pregunta es, ¿la consejería matrimonial realmente puede ayudar o solo estamos retrasando lo inevitable? Ya no siento que esté enamorado de ella. Creo que sigo aquí porque no quiero perder a mis hijos y temo volver a caer en la desesperación y el desamparo como en el pasado. No estoy seguro de sobrevivir a eso otra vez, aunque esté yendo a terapia. Tampoco siento que ella esté conmigo por amor. Comentario. U/Anónimo 1. Vaya, hombre, siento mucho por lo que has pasado. Vivir en un auto mientras aportas para tus hijos y luego reconciliarte solo para sentirte como un extraño en tu propia casa, suena brutal. Y lo de que tu esposa le cambió el nombre a tu hijo a tus espaldas, eso es simplemente jodido. Es como si ni te tuviera en cuenta en decisiones importantes mientras tú haces todo lo posible por estar ahí y apoyarlos. Tu esposa parece no apreciar lo que haces por la familia, y es agotador intentar cargar con todo cuando no hay apoyo o interés mutuo. No estás pidiendo demasiado, solo quieres un poco de respeto y conexión en la relación. Quizá la consejería te ayude a resolver lo que aún quede ahí, pero si ya no hay amor ni respeto, vale la pena seguir en una situación tan unidireccional. Al final, uno también merece un poco de paz. U/Anónimo 2. ¿En serio, OP? ¿Te estás quejando de que vivías en un auto mientras ayudabas a tus hijos? Lo siento, pero eso es lo mínimo que deberías hacer como padre. Mientras tú te sacrificabas,
Tu esposa estaba criando a los niños prácticamente sola, y ahora vienes a criticarla porque no te da toda la atención que quieres. ¿Y lo de que cambió el nombre de tu hijo? Tal vez solo estaba buscando un poco de control en medio de toda la carga que lleva. Que trabajes más horas no significa que llegues a casa y no ayudes. Ella también está agotada de lidiar con los niños y la casa. Si tanto te molesta cargar el lavavajillas o que ella no quiera ver tus series. Tal vez el problema aquí es tu falta de empatía y de verdadero compromiso como pareja y padre. Acabo de descubrir que mi pareja me ha engañado varias veces durante nuestra relación. Necesito desahogarme, porque siento que no puedo contárselo a nadie en mi vida. Mi novia y yo llevamos un año de relación, y todo ha ido muy bien, sin discusiones, peleas, desacuerdos ni altercados. Siempre nos hemos apoyado mutuamente en cualquier problema y teníamos grandes planes para el futuro. Ella era la indicada, o al menos eso pensaba. El mes pasado, comenzó a actuar un poco distante y secreta. Después de un año juntos, nunca sentí la necesidad de revisar su teléfono, pero había algo raro. Una mañana, mientras dormía, abrí Snapchat y revisé algunos mensajes recientes. Nada fuera de lo común, hasta que miré su lista de mejores amigos. Había 2 nombres que no estaban en su feed principal, los había eliminado del historial de chats. Me quedé en shock cuando encontré un video de ella consumiendo sustancias fuertes, enviado a un tipo, y otro video de ella sin ropa enviado a su dealer, su proveedor de sustancias. Sentí que me habían dado un golpe en la cara. Sentí como mi corazón se me iba al estómago en un instante. Esa mañana tuvimos nuestra primera pelea. Hubo muchas lágrimas y traté de mantener la relación. Ella expresó cuánto lamentaba haber consumido esas sustancias y haber enviado ese video para conseguir sustancias gratis. También me aseguró que nunca se involucró físicamente con ese tipo, y yo le creí. Le dije que podríamos intentar arreglar las cosas, pero ella quería mudarse de regreso a su estado natal para estar más cerca de sus amigos. No pude soportar eso, así que terminé con ella. Esa misma noche, me llamó llorando y suplicándome que la perdonara. Me dijo que nunca me engañó y que solo fue por las sustancias, pero no cedí. Sin embargo, al día siguiente, sus amigos y sus padres me llamaron pidiéndome que volviera con ella porque estaba intentando ver a su vendedor de sustancias otra vez, y que no era seguro para ella vivir en esa ciudad. Porque la amo más que a nada, la acepté de vuelta, por su propia seguridad. Cuando la traje de vuelta a mi casa, tuvimos una larga charla. Me dejó revisar todo su teléfono, y no encontré nada que sugiriera que realmente me hubiera engañado. Me aseguró que solo quería consumir sustancias, y finalmente la creí. Me sentía traicionado, pero vi esperanza para la relación. Un mes después, todo se fue en picada, tenía la sospecha de que algo andaba mal. Podía notar que ella se sentía culpable de algo, y aunque me sentía tonto por revisar su teléfono otra vez, necesitaba saber la verdad. Esta vez revisé Discord y encontré un contacto que había eliminado de su lista de amigos. Alrededor de 6 meses después de que empezamos nuestra relación, ella había estado coqueteando con un tipo que conoció en VRChat, intercambiando fotos y llamándose apodos tiernos. Cuando la confronté, le pedí que confesara todo. Fue entonces cuando me dijo que había enviado fotos íntimas a otro tipo hace unas 2 semanas. Al seguir investigando en su Discord, encontré que había enviado fotos a 6 personas más, todas conocidas en VRChat. Justo habíamos empezado a ir a terapia de pareja cuando descubrí sus aventuras. Descubrimos que tiene trastorno de personalidad histriónico, TPH, lo que la lleva a buscar atención y actuar impulsivamente cuando la recibe. Pero el daño ya está hecho y ahora soy solo una sombra del hombre que era antes. Ni siquiera siento fuerzas para romper con ella. Estoy en esta relación sintiéndome completamente vacío por dentro. Seguimos juntos por mi miedo a estar solo. Somos muy cercanos y la amo más que a nada, pero no puedo evitar sentirme traicionado y herido. Prácticamente he dejado de preocuparme por lo que haga, porque estoy demasiado cansado para lidiar con todo. Lo único que me mantiene en pie es su promesa de no hacerlo de nuevo y nuestra terapia de pareja semanal. Sé que las cosas pueden mejorar, pero no sé si mi corazón alguna vez se reparará. Comentarios. U/Anónimo 1. Lamento mucho que estés pasando por esto, pero tienes que dejarla ir. Está arrastrando tu paz mental con ella, atrapada en un ciclo de engaño emocional y consumo de sustancias ilícitas. Esto solo va a empeorar, y apenas llevan un año juntos. Siempre te quedarás con la duda, pensando si está ocultando algo, y te mantendrá despierto revisando su teléfono, como ya has hecho. Las relaciones solo funcionan cuando existe confianza mutua, y ella ya ha roto la tuya más de una vez. No dejes que te robe más tiempo ni energía.
U/Anónimo 2. ¿Quién te dijo que las cosas iban a mejorar? No va a ser así. Ella está poniendo en riesgo tu seguridad y la suya al involucrarse con traficantes. No le debes nada ni a sus padres ni a nadie más. No te dejes manipular por sus lágrimas. Déjala ir y recupera tu vida antes de que te arrastre aún más en un hoyo sin fondo. U/Anónimo 3. Lamento que estés pasando por esta operación, pero ella es literalmente veneno. No puedes prosperar cuando ella sigue tirando de ti hacia abajo. El engaño, las sustancias y la mentira son una receta para el desastre. Te sugiero que salgas de esa situación y recuperes el control de tu propia vida. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.